Qué bueno que continúa con nosotros. Hasta la isla de Cuba llegó el retiro de las estatuas de Fidel Castro y Ernesto El Che Guevara. Esto, recuerde, estaban en una banca en la colonia tabacalera, aquí en la Ciudad de México. Granma, el diario oficial del régimen cubano, publicó una nota titulada Indignación en México por retirada de estatuas de Fidel y El Che. Además, retomó las publicaciones de redes sociales que dio a conocer Marcos Rodríguez Costa, el embajador de Cuba en México, quien escribió: la verdadera revolución no es de piedra ni bronce. No existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. A su vez, Cuba Debate publicó que los tradicionales lazos de hermandad entre ambas naciones no dan descanso a acciones menores que pretenden poner en riesgo que Fidel y el Che continúan presentes en el imaginario cotidiano del pueblo mexicano. Todo esto, recordemos, tras la decisión de Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa en Cuauhtémoc, quien determinó quitar estas estatuas, dijo, a petición de los vecinos de la zona, además de que no contaban con autorización para ser instaladas. Bien, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dijo que es posible restituir las esculturas en la colonia tabacalera mientras se desahoga el proceso. Y en medio de todo esto, Alejandro Encinas, quien ahora es secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, dio a conocer un comunicado donde señala que la remoción del monumento Encuentro, conocido como la banca del Che y de Fidel, se encuentra fuera de las normas establecidas. Las estatuas, dijo, fueron colocadas con autorización del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México. La remoción requería autorización de dicho trámite, de dicho comité, según la información que da a conocer Alejandro Encinas. Pues precisamente hacemos contacto con Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa en Cuauhtémoc. Alessandra, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Juan, con el gusto de saludarte, muy contenta de estar en este espacio. Gracias por recibir la llamada en este viernes, Alessandra. Bueno, pues este escándalo, porque ya lo podemos llamar escándalo, llega hasta Cuba. El diario más influyente de la isla ya está diciendo que hay indignación en México. ¿Qué le parece todas estas reacciones, Alessandra? Mira, primero comentarte que hubo un porqué y un cómo tomamos esta decisión. Múltiples peticiones vecinales desde hace 8, casi 9 meses de gobierno, en donde nos pedían, por 2 razones, retirar estas esculturas. La primera, porque querían que las bancas y todo el espacio se pudiera utilizar para las familias, para sus hijos e hijas. Y otra cantidad importante, no consideraban que se deba rendir homenaje a figuras vinculadas con la persecución política, la tortura de opositores y la instalación de un régimen dictatorial, ¿no? Es por esto y por todas estas peticiones, más la que tenemos en medios digitales como Change.org, que ya lleva bastantes años, que tiene 15,000 firmas, nos hace investigar sobre la compra de estas esculturas, quién las resguarda. Nos damos cuenta que fueron compradas con recursos etiquetados, que el resguardo lo tenía personal de base, una mujer, un hombre que de hecho la señora se ha querido jubilar hace muchos años, y por esta responsabilidad que carga por haber sido coaccionados por el aquel entonces delegado Ricardo Monreal, pues no ha podido lograr, ¿no?, su jubilación, y porque en el 2018 recibe una opinión desfavorable por parte del gobierno de la ciudad para instalar estas estatuas, y de todas formas las instalaron en el 2018, aún no teniendo permisos. Entonces, con todas estas irregularidades, decidimos retirarlas. Tenemos toda la facultad, ahí sí no coincido con la jefatura de gobierno. La Constitución Política de México está por encima de cualquier comité meramente administrativo. En el artículo 53 establece que todas las esculturas pertenecen a la alcaldía, que son patrimonio de la alcaldía por haber sido adquiridas con recurso del presupuesto que le toca a la Cuauhtémoc, a las vecinas y vecinos, y en consecuencia decidimos retirarlas. Alessandra, está la parte administrativa, la parte legal que ya nos describía, pero también están las reacciones ideológicas. En una situación polarizada como la que vivimos en el país,
ya están anunciando una protesta para el domingo. ¿Qué tanto puede crecer esta protesta? ¿Habrá seguridad? ¿Qué estima de lo que va a suceder el fin de semana, Alessandra? Bueno, primero decir que me extraña profundamente las reacciones de quienes son simpatizantes del régimen que tiene actualmente México. La propia jefa de gobierno en 2018, que hoy es presidenta de la República, habló sobre libertades y derechos. Esta Ciudad de México no alberga, según sus propias palabras, a represores. Empezó quitando placas del expresidente Díaz Ordaz, y no se hizo lo mismo con este par de personajes, con Che Guevara, Fidel, y sabiendo que, pues ahí están los datos, ¿no? Se estiman que ha tenido miles de presos políticos, que ha fusilado, asesinado alrededor de 5,000 opositores, ¿no? En los años 80, que construyeron campos de concentración en donde encarcelaban a religiosos, a personas de la comunidad LGBT+, artistas, a quien pensara diferente, opositores. Y pues ni hablar del exilio de más de 2 millones de personas. Entonces me sorprende porque yo coincido con pues simpatizantes de Morena, con la presidenta Sheinbaum, que esta Ciudad de México es pues una ciudad donde se respetan los derechos humanos y donde se respetan las libertades. Y en cuanto a la marcha, mira, a mí primero me sorprende que estos comunistas o comunistas de closet no se proclamen contra la violencia que existe en este país todos los días, que no reclamen o se indignen por la falta de medicamentos, ¿no? Y se indignan por la ausencia de unas estatuas, ¿no? Ellos hablan de querer inclusión, pero se decantan por apoyar a los homofóbicos responsables de cientos de miles de asesinatos. A ver, aquí la Cuauhtémoc los recibe. En Cuba no se podrían manifestar, ¿no? Bajo el régimen de quienes eran Fidel Castro y Che Guevara, mucho menos. Pero aquí todavía tenemos una democracia frágil, amenazada, tambaleándose, pero todavía la hay. Entonces, bienvenidas y bienvenidos, y esperemos que se lleve en completa paz, sin violentar a la gente, a las vecinas y vecinos que son habitantes de la alcaldía. Ojalá que así sea, alcaldesa, porque hemos visto, por ejemplo, grupos como el Bloque Negro, Ajonjolí de todos los moles, aparecen en todos lados y ya sabemos a lo que van. No sé si esto lo tiene contemplado. ¿Usted tiene seguridad asignada para la alcaldía? ¿Va a pedir a la Secretaría más seguridad? ¿Qué es lo que contempla, alcaldesa? Sí, ya le pedimos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Jefatura de Gobierno que nos manden un operativo de seguridad para resguardar la integridad de quienes habitan en la colonia tabacalera, donde se va a llevar a cabo la manifestación. Nosotros contamos con policía auxiliar, sin embargo, responden a un mando único, que es la Secretaría de Seguridad, que depende del gobierno de la ciudad. Entonces, hay veces que, pues, si ellos dicen que se retiran y que ellos se hacen cargo, simplemente tienen que obedecer, ¿no? Aunque nosotros paguemos por tener esa policía. Entonces, ya mandé un oficio formalmente extendiendo la solicitud de seguridad para este domingo. Bien, pues que todo salga bien en esta protesta y ya nos platicará el desenlace de las estatuas. En Iztapalapa dice la alcaldesa que ella las recibe y demás, pues ya nos platicará cuál es el plan para los próximos días. Alessandra. Así es, lo haremos de manera transparente y siempre de la mano de las vecinas y vecinos. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Alessandra Rojo de la Vega. Buenas noches. Saludos, buenas noches. Pero a todo esto, ¿qué alcance puede tener este conflicto en la relación México-Cuba? Con uno, el analista político Ricardo Pasco, ex embajador de México en Cuba. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tanto puede crecer este asunto? De entrada, ya se pronunció el embajador de Cuba en México. Adelante, buenas noches. Bueno, indudablemente es un conflicto entre político, administrativo, de normatividades, como lo ha estado expresando la alcaldesa de la Cuauhtémoc, y también un problema ideológico y diplomático internacional, indudablemente por la connotación que hoy está adquiriendo el asunto con el gobierno de Cuba. El propio embajador de Cuba en nuestro país también se ha expresado en ese sentido, no solamente el periódico Granma en La Habana, indudablemente es un gran incidente internacional. Hay que ver cómo crece.
Lo cierto es que este fenómeno se da en el contexto de mucha polarización política en nuestro país. Es un reflejo, primero, de que hay un debate abierto incluso sobre el tema de quienes estén a favor y en contra de la amplia asociación que tiene el gobierno federal con el régimen cubano, y esta expresión así muy concreta, muy local de las dos estatuas que se han removido, eh, porque este tema del cambio de estatuas o de Ujú. quitar estatuas o de cambio de nombres de calles o incluso de colonias, queriendo borrar el pasado y exaltar un nuevo hoy, es un proceso que va mucho más allá de la cuestión administrativa. Hay una discusión acerca de cuál es realmente el carácter político, ideológico de México, hasta dónde hay libertad de expresión o no. Claro. Eh, y yo creo que estamos colocados curiosamente ante la decisión que ha tomado la alcaldía de Cuauhtémoc. Ujú. Nos coloca ante la discusión acerca de cuáles son los límites o los alcances de la libertad de expresión en México. Hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, Ricardo. ¿En dónde quedamos los ciudadanos de a pie? Porque estamos en medio de dos gobiernos que de momento tienen muchas similitudes, para muchas cosas pareciera que piensan igual, pero ¿en dónde queda el ciudadano de a pie? Que quizás nos preguntamos, hay muchísimos asuntos que atender, inseguridad, bueno, una lista interminable, y estamos viendo cómo se enfrascan en este asunto. Sí, yo vi hoy en la tarde, por ejemplo, una madre buscadora sacó una fotografía en X Ujú. de las dos estatuas siendo removidas con un tractor, y ella decía, ojalá que utilizaran ese tractor no para pelearse en torno a una estatua, sino para ayudarnos a buscar nuestros desaparecidos. Ojalá que se preocuparan por eso. Yo creo que muchos ciudadanos sentimos que en un momento determinado hay cosas con este componente ideológico que estamos viendo en este caso, eh, desvían la atención de los verdaderos problemas del país, y de repente hay instrumentos para desviar la atención Claro. de la discusión de fondo. Se podría discutir muy a fondo por ejemplo, los recursos que el Ujú. gobierno federal está dedicando a Cuba en materia de petróleo, Por ejemplo. en materia de pago de medicinas que supuestamente hemos traído de Cuba, o de los Bien. médicos que dicen que han venido y que son médicos o no son médicos, no sabemos. Entonces, esa es una discusión. Claro. La otra discusión es que efectivamente en México hay problemas muchísimo más graves que abrir un debate y desgarrarnos en torno a la discusión de una estatua. Por Esto supuesto. no sucedió, por ejemplo, cuando quitaron la estatua de Colón sobre Reforma. Ujú. Eh, Esa fue una decisión política porque a Bien. algunos les ofende Sí, claro. eh, la idea de quién es Colón, entonces lo quitaron por razones historiográficas y político-ideológicas. Y no la regresaron, Ricardo, ahí quedó. Pues por lo pronto vamos a ver cómo se da la protesta del próximo domingo y qué otras reacciones se van sumando. Te agradezco mucho el comentario, el análisis esta noche, Ricardo, ex embajador de México en Cuba, alguien que sabe muy bien de estos temas. Muchas gracias y buenas noches. A ustedes, buenas noches.